Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias de Armida, también por el cumpleaños de Sergio Chi, de Ignacio de León y Milton Gorosica. Queremos también por la salud de todos los sacerdotes, especialmente del Padre Jesús Caballero, por la gracia de Dios, todos los que habían dado COVID-19, incluido el señor arzobispo, a excepción del Padre Caballero, todos los demás ya han superado la enfermedad, se han reintegrado a sus actividades pastorales y seguimos pidiendo pues para que todos pues busquemos cuidarnos, ya que es muy traicionero pues este coronavirus que pues está atacando a todo el mundo. Y vamos a pedir también por algunos hermanos difuntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos, de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros
fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor no desespere. Quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti. Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. Aleluya, 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 aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús se fue y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos a esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y lo dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante Jesús, el mal retrocede, se desvanece. En medio de la pandemia, esta es una oportunidad de dejarnos guiar por la fe en Cristo vencedor. En este momento de prueba, dejémonos alentar por el ejemplo
de muchos que vivieron por la fe antes y después de Cristo. Estimados hermanos en Cristo, nuestro Redentor, vencedor del mal, y María y José, nuestros poderosos intercesores. Ayer domingo contemplamos cómo el demonio se hizo presente en un día santo para los judíos como es el sábado, en un lugar santo como es la sinagoga, en medio de un pueblo santo, porque los judíos eran el pueblo escogido por Dios, y ante Jesús, el Santo de Dios. Y en medio de tanta santidad estaba allí el tentador para desviar del camino hacia Dios. Pero se encontró con Jesús, quien con su palabra eterna le mandó: cállate y sal de él. Y el demonio quiso hacer su voluntad, pero terminó haciendo la voluntad de Jesús. Por eso es importante creer en el conocimiento de la palabra de Dios podemos hacer que el demonio quede silenciado. Y por eso debemos recordar que en nuestra vida, si cumplimos esa palabra de Dios, la Santísima Trinidad habitará en nosotros y no habrá espacio para el demonio. Él saldrá de nuestra vida y haremos la voluntad de Dios. Con el Evangelio de hoy vamos a reflexionar otro encuentro de Jesús con el tentador. Es un largo texto sobre la expulsión de un demonio que se llamaba Legión y que oprimía y maltrataba a una persona. Hoy existe mucha gente que se sirve de estos textos del Evangelio sobre la expulsión de los demonios para dar miedo a la gente. Es una lástima, porque San Marcos hace lo contrario, ya que el evangelista asocia la acción del poder del mal a 4 cosas: al cementerio o lugar de los muertos, la muerte que mata la vida; al puerco, que era considerado un animal impuro, la impureza que separa de Dios; al mar o lago, que era visto como símbolo del caos antes de la creación, el caos que destruye la naturaleza; a la palabra legión, nombre de los ejércitos del Imperio Romano, el imperio que oprime y explota a la gente. Y ahora Jesús vence el poder del mal en estos 4 puntos. La victoria de Jesús tiene un enorme impacto en la perseverancia para los primeros cristianos, ya que vivían perseguidos por las legiones romanas, cuya ideología manipulaba las creencias populares relativas a los demonios para dar miedo a la gente y conseguir la sumisión. Ciertamente el poder del mal oprime, maltrata y segrega a las personas. Los versos iniciales describen la situación de la gente antes de la llegada de Jesús. El evangelista describe el comportamiento del endemoniado y asocia el poder del mal al cementerio y a la muerte. Es un poder sin rumbo, amenazador, descontrolado y destructor, que da miedo a todos, pues le quita a la persona la conciencia, queda sin control y sin autonomía. Pero ante la simple presencia de Jesús, el poder del mal se desmorona y se desintegra. En la manera de describir el primer contacto entre Jesús y el hombre poseído, San Marcos acentúa la desproporción total. El poder que antes parecía tan fuerte se derrite y se derrumba ante Jesús. El hombre cae de rodillas, pide que se le expulse de la región y entrega hasta su nombre, Legión. A través de este nombre, Marcos asocia el poder del mal al poder político y militar del Imperio Romano, que dominaba el mundo a través de sus legiones. Debemos tener en cuenta que el poder del mal, además de ser impuro, no tenía autonomía ni consistencia. El mismo demonio no tiene poder sobre sus propios movimientos, ya que ni siquiera con sus propios medios puede entrar en los cerdos, lo cual solo consigue con el permiso de Jesús.
Una vez dentro de los puercos, estos se precipitan al mar. Eran 2000 puercos. Según la opinión de la gente, el puerco era símbolo de impureza que impedía al ser humano relacionarse con Dios y sentirse acogido por Él. El mar era símbolo del caos que existía antes de la creación y que, según la creencia de la época, amenazaba la vida. Este episodio de los cerdos que se precipitan al mar es extraño y difícil de entender, pero el mensaje es muy claro. Ante Jesús, el poder del mal no tiene autonomía ni consistencia. Quien cree en Jesús ya venció el poder del mal y no debe tener miedo. ¿Cómo fue la reacción de la gente del lugar? Alertada por los que cuidaban los puercos, la gente del lugar acudió y vio al hombre libre del poder del mal en su sano juicio. Pero entraron en los puercos. Por esto piden que Jesús se aleje. Para ellos, los puercos son más importantes que el ser humano que acababa de recobrar su sano juicio. Lo mismo ocurre hoy, como cuando escuchamos planes de aprobar el aborto, la eutanasia, que ya somos muchos en el mundo, que hay que reducir la población mundial y que por eso se promueve un nuevo orden mundial. Para quienes piensan así o planean esto, las cosas del mundo, sus cosas, sus intereses personales y económicos, las personas son menos que las cosas, como en el tiempo de Jesús, que vio siempre por las personas para liberarlas del mal y le piden que se aleje porque está echando a perder sus negocios. Por eso urge anunciar la buena nueva, lo que el Señor ha hecho para ti. El hombre liberado quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Esta frase de Jesús, Marcos la dirige a las comunidades y a todos nosotros. Para la mayoría de nosotros, seguir a Jesús significa: ve a tu casa y anuncia a los tuyos lo que el Señor te hizo. Empezar por la propia casa, estudiar, contemplar y asimilar la buena noticia de la salvación es fundamental. Ahora en que hemos estado celebrando las confirmaciones que se habían pospuesto por la cuarentena, yo suelo recalcarles a los jóvenes que hay que agradecer la vida que Dios nos dio a través de nuestros padres, el bautismo que recibimos en la que fuimos declarados hijos de Dios y que ese día los papás se comprometieron a que seríamos educados en la fe. Y por ello hay que agradecer a los papás que estén cumpliendo ese compromiso, pues hay muchos papás que no lo han cumplido, pues entre la cantidad de bautizados en el tiempo de ellos, muchos no han hecho la primera comunión ni la confirmación y ni siquiera les interesa, pues ya están en el mundo, les interesan las cosas del mundo y por lo tanto ahí están en manos del demonio. Por eso deben agradecer también el bautismo, la primera comunión, la confirmación, pues Dios los acompaña para que no caigan en manos del demonio. Y si los que han confirmado cuentan lo que Dios ha hecho en sus vidas, se les podrá aplicar la frase final del Evangelio de hoy: todos los que lo oían se admiraban. Yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes cuentan lo que Dios ha hecho en su vida? Esta pandemia ha privilegiado que consideremos nuestros hogares como lugar para que se anuncie la palabra de Dios, que da tanto consuelo a los que sufren. Ante esta presencia del mal en la vida, que muchas veces nos revuelca, debemos pedirle al Señor lo que le pidió el papá de aquel muchacho poseído por un demonio, que le dijo primero a Jesús: si tú puedes hacer algo, ayúdanos. A lo que Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y el papá pronunció un modelo de oración para estos momentos: creo, pero ayúdeme a tener más fe. Y precisamente viene a nuestra ayuda
la carta a los hebreos, que en los pasajes que se han proclamado recientemente, especialmente hoy, nos dan lecciones para aumentar y vivir la fe, ya que nos ha presentado modelos de personajes que, guiados por la fe, cumplieron su misión, como Abraham, Sara, Moisés, y recuerda otros nombres de políticos, profetas, hombres y mujeres de familia que hicieron lo mismo, para que nosotros no nos desanimemos. Es impresionante la enumeración de las cosas que por la fuerza de la fe llegaron a hacer esas personas, conquistando reinos, domando animales, derrotando ejércitos enemigos, curando y resucitando. Y eso, a pesar de las dificultades que también ellos experimentaron, porque fueron golpeados, flagelados, encarcelados, sentenciados a muerte. Más que recordar a qué personas concretas corresponde cada una de las hazañas o de las penalidades, lo importante es mirar el conjunto de cosas que ciertamente es impresionante y que sirve de estímulo a los lectores de la carta y hoy en día a nosotros. Además, ellos vivieron un tiempo de promesas, pues son del Antiguo Testamento, por lo que en verdad eran peregrinos que no alcanzaron a ver la llegada del Mesías, lo cual hace que por su fe sean más dignos de elogio, ya que la realización de las promesas estaban reservadas para los que creyeran en Jesucristo. Más aún, todos aquellos personajes solo llegarán a la perfección junto con los discípulos del Señor. Hermanos, hoy más que nunca es necesario que afiancemos nuestra fe en nuestro Redentor. La fe se vive en medio de pruebas, no lo olvidemos. La pandemia que estamos padeciendo la tenemos que ver como una prueba. En estos meses de reapertura del culto se nota quiénes han fortalecido su fe, quiénes solo la han mantenido, quiénes son los que veían la fe como un mero cumplimiento de tradiciones y quienes la han perdido. No olvidemos las muchas historias de personajes que vivieron la fe antes de Cristo, los que la vivieron con Cristo presente, los después de Cristo, como son los miles de santos de la Iglesia que veneramos, y especialmente prestemos atención a los que hoy en día están viviendo la fe en medio de pruebas. Muchos de ellos por la fe han entregado su vida como verdaderos mártires. Que María y José, peregrinos en la fe, nos ayuden a fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas actuales. Que así sea. Sangre queda
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce hacia ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos Carmen Aguilar, Armando Conde, Concepción Cárdenas, Edmundo Q, Ulises, Guarino Maldonado, Ulises Ricalde, Alma Leticia Chan, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con la Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos que alabaremos y glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de confianza, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nuestro
vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.